Shekina TV. Shekina, yeah, yeah. Sé bienvenido a tu programa Palabra en Acción. Palabra en Acción. Un programa conducido por la pastora Silvia Luis y patrocinado por la iglesia La Roca. Una iglesia de familia para todos donde encontrarás paz y propósito para tu vida y la de tu familia. Aquí iniciamos en los micrófonos de Shekina 95.1 y a través de Shekina TV en Roku. No te desconectes, aquí comenzamos. Comenzamos. Hola amigos y hermanos, ¿cómo están? Esta es tu amiga y hermana Silvia Luis en una sección más de tu programa, ¿verdad? Palabra en Acción. Así es que bienvenidos a todos ustedes, gracias por sintonizar este programa que trae una enseñanza para animarte, para bendecirte, para levantamiento, porque queremos que te levantes a ser una mujer, un hombre de fe. Así es que gracias por recibirnos allí en tu hogar, en tu casa, en tu vehículo, quizás en tu trabajo, pero te damos las gracias, verdaderamente agradecemos el que nos confíes en esta hora. Con esta palabra en acción. Sabemos que la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, hasta cortar el tuétano y las... Así es que gracias por sintonizar tu programa Palabra en Acción, tu amiga y pastora Silvia Luis. Y bueno amigos, gracias por la confianza que nos dan de sintonizar este programa viernes a viernes. Saludamos a nuestros amigos en Dallas, allá en Venezuela. Bendecimos a nuestros hermanos de Venezuela, aquellos que nos escuchan desde Venezuela. Gracias, los amamos, los bendecimos. Estamos orando por ustedes. Estamos enviando palabra de bendición, palabra de levantamiento y sobre todo orando que la mano de Dios se manifieste a través de cualquier situación, cualquier desgracia, en medio del temblor. Creo que aún allí en medio de ese temblor se han visto milagros, maravillas y prodigios, ¿verdad? Entonces sabemos que el Señor no los ha dejado, porque su promesa es, hermanos, nunca los dejará y nunca los desamparará. Y nosotros lo creemos juntamente con ustedes, los bendecimos. Me da tanto gusto estar de regreso nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, si tienen alguna pregunta, tienen, no sé, alguna petición de oración, este es el momento para que escribas el número de teléfono que les voy a dar a continuación, donde ustedes pueden comunicarse, pueden escribirnos ya sea tus peticiones de oración, pueden escribirnos algún comentario, dudas, preguntas, y también pueden hacer comentarios acerca de quizás algún testimonio que han recibido a través de este programa o algo que este programa ha hecho por ustedes, porque para nosotros los que estamos de este lado de la radio, quiero que sepan mis amigos y hermanos que para nosotros es una inversión en el reino, para que ustedes puedan recibir, sabiendo que la palabra, ¿verdad?, se debe de distribuir. Estamos aquí para hacer la gran comisión que el Señor nos ha enviado a hacer. Entonces, quiero que, por favor, si nos estás escuchando y quieres enviar un mensaje, una petición de oración, una palabra de ánimo, de bendición o un testimonio, pueden hablarnos al número de teléfono aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque aquí es donde estamos, en el bendito, hermoso Ciudad Juárez, una ciudad que es de Jesucristo, por Jesucristo y para Jesucristo. Y el número de teléfono aquí en cabina es a través de WhatsApp, por lo tanto es área 656 469
1269. Lo voy a repetir nuevamente. Es la área 656-469-1269 a través de WhatsApp. Pero si usted nos está mirando a través de Facebook Live, usted también nos puede escribir directamente a través de Facebook Live. Si usted gusta escribirnos o enviarnos una petición de oración, y aquí nuestro amigo y hermano Manuel, él se va a encargar de hacernos llegar a nosotros las peticiones y las estaremos leyendo a través del programa. Estaremos orando por tus peticiones a través del programa. Así es que voy a repetir el número una última vez, y este es 656-469-1269 el WhatsApp, y en cabina, si usted está hablando por Roku, puede llamar, o también, ¿verdad?, a través del número de WhatsApp, pero el número de cabina es 656-411-4362. Así es que guarde ese número y escríbanos a través del programa. Entonces vamos a empezar nuestro programa en esta mañana. Hoy quiero comenzar leyendo un salmo. Quiero animarlos con la palabra. Quiero iniciar leyendo la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Y dice, Salmo 135 dice: alabar el nombre de Jehová, alabar, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de las casas de nuestro Dios. Alabar allá, porque Él es bueno, y sabemos que para siempre es su misericordia. Para siempre su misericordia. Así es que, bueno, alabemos al Señor en medio de cualquier situación, alabemos al Señor en la mañana, alabemos al Señor al mediodía, alabemos al Señor antes de dormir, alabemos al Señor, no sé, a la medianoche, en la madrugada, cuando se levantan a orar. No sé cómo es tu horario, pero es bueno que alabemos al Señor, porque sabemos que para siempre es su misericordia. Y bueno, yo hoy quiero hablar de el amor de Dios, porque es tan grande y maravilloso, ¿sabes? El amor de Dios, dice la palabra del Señor, que su amor, ¿verdad?, es tan grande, tan maravilloso, que nada nos puede separar de su amor. Entonces, deme solamente un segundo, que estoy abriendo mi enseñanza. Y bueno, aquí estamos para dar inicio a esta enseñanza de esta mañana, que está titulada El amor de Dios. El amor de Dios es un regalo. Es un regalo grande, eterno y sin condiciones, que nos salva y nos cuida cada día. Los 3 puntos principales del mensaje de hoy que voy a estar hablando es cómo Dios nos ama. Desde antes su amor dio Jesús por nosotros. Antes de que tú y yo le conociéramos, Él nos conoció primero. Antes de que tú y yo le amáramos, Él nos amó primero a nosotros. Entonces, su amor nunca se aparta de nuestro lado, nunca. Por eso es que la palabra de Dios dice que Él, ¿verdad?, su amor, nada nos puede separar de su amor, ni principado, ni potestad, ni gobernadores de tinieblas, ni huestes de maldad, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ningún hombre, nada nos puede separar de tu amor. ¿Sabes qué es lo único que nos puede separar del amor de Dios?
Lo único que a mí me puede separar del amor de Dios soy yo misma y nada más. Lo único que me puede alejar de mi Padre Dios soy yo. Lo único que te puede alejar del amor de Dios eres tú. Lo único que te puede alejar de Dios eres tú mismo. Porque quiero decirte, el Señor siempre ha estado ahí y siempre estará para cada uno de nosotros. A veces nosotros nos angustiamos tanto, nos cargamos tanto hasta el punto de no poder más. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido el amor de Dios. Cuando nosotros entendamos verdaderamente el amor de Dios hacia ti y hacia mí, entonces no vamos a tener duda de que Él va a hacer lo que Él dijo que va a hacer en nuestra vida, que Él nos va a llevar a donde Él dijo que nos llevaría, sin duda alguna, que Él dijo que su palabra es sí y amén, que Él dijo que Él no es hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirse. Debemos de saber que es un amor que no tiene fin. Dios no nos ama por lo que hacemos, sino por lo que Él es. Él no te ama a ti porque predicas a las naciones. Él no te ama porque te has ganado 200 personas para Cristo. Él no te ama porque oras todos los días, todo el día. No, Él te ama simple y sencillamente porque su esencia, su naturaleza de Dios es el amor. La Biblia dice que Él es amor. Entonces también dice que si hemos conocido a Dios, conocemos el amor. Y si no hemos conocido el amor, entonces quiere decir que no hemos conocido a Dios. Y esto es algo, mis hermanos, que nos da verdaderamente en qué meditar. Debemos de meditar en esto. Verdaderamente entendemos cuánto nos ama Dios y en reciprocidad nosotros le amamos a Él. Es así, porque así debería de ser. Nosotros debemos de amarlo más que a nada en este mundo, porque Él no te ama por lo que eres. Es más, Él no te ama por lo que tienes o lo que no tienes. Él no te ama por lo que haces o dejaste de hacer. Es más, déjame te digo que Dios ama al pecador. Dios ama al pecador como Dios ama al dador alegre. Amén. El amor de Dios es incomparable, no tiene fin. Su amor empezó antes de que nosotros lo conociéramos y sigue firme para siempre. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. El Señor nos busca, hermanos, con toda bondad y nos ofrece un lugar seguro en sus brazos. Él, mira, nosotros podemos tener padres o madres terrenales que a lo mejor no nos aman de la manera correcta, o que nos aman con lo que ellos tienen, o que nos aman con todo. Algunos de nuestros padres nos aman conforme a la manera que les amaron a ellos, conforme al amor que ellos recibieron, y a veces es el amor que nosotros continuamos transmitiendo. Y a veces no fue la mejor manera de amar, pero sabemos que el Señor dice: si tu padre le pides tú un pan, no te va a dar una serpiente. Cuanto más tu Padre que está en el cielo no te quiere dar. Amén. Cuanto más tu Padre que está en el cielo no te quiere dar. Te quiere dar, ¿qué es lo que necesitas? Él te lo quiere dar. Mira, también la Biblia nos enseña que nosotros debemos de pedir, ¿verdad? Pero debemos de saber pedir, porque la misma Biblia dice que a veces pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros queremos pedir egoístamente. Quiero un carro, pero tú no dices: quiero un carro para llevar hermanos a la iglesia. Señor, dame una casa, dame la casa, pero no le dices: Señor,
Dame una casa y la voy a poner a tu disposición, abriré un grupo de oración. Entonces, Dios quiere darte, quiere aumentarte, pero es importante que nosotros entendamos que lo que tenemos debemos de ponerlo a disposición de Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó tanto, tanto nos amó nuestro Señor Jesucristo, que Él puso todo a la disposición nuestra, hasta su última gota de sangre, Él la entregó por cada uno de nosotros. El Señor nos busca con esa bondad y nos ofrece, escucha esto, Él es un puerto seguro para nuestra barca, donde no tenemos que preocuparnos de las tormentas. Pastora, ¿eso quiere decir que no va a haber problemas? ¿Eso quiere decir que todo va a estar bien? Claro que sí va a haber tormentas, claro que vamos a ser puestos en el fuego, claro que vamos a pasar por los ríos, por el fuego, pero también sabemos y entendemos que como el Señor ya venció al mundo, cuando nosotros pasemos por los ríos, Él ya declaró y dijo que los ríos no nos llevarán. Entonces, antes de que entres a un río, tú debes de saber que vas a salir de allí, que no te vas a quedar varado, no te vas a ahogar. Porque la Biblia dice, tanto nos amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ya lo dio todo. Dios dio todo, y lo único y lo más hermoso, lo más valioso y lo más maravilloso que tenía, que era a su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, si Él ya lo dio todo por ti, por mí, ¿por qué nosotros dudamos en medio de la prueba, en medio de la tribulación, de la aflicción? ¿Por qué dudamos que Él nos va a ayudar? ¿Por qué dudamos que Él nos va a sacar de ahí? Es más, ¿por qué tenemos temor cuando Él ya nos dijo que Él no nos dio espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio? ¿Cuántos podemos verdaderamente entender cuánto nos ama el Señor? ¿Cuántos podemos entender verdaderamente que una vez que estamos en Cristo, Satanás no nos puede matar? Mira, lo único que él puede hacer es lo que Dios le permita. Y cuando Dios le permite algo a nuestro enemigo en nuestra vida, no es para destrucción. Muchas veces el Señor lo permite para nuestra madurez, bendición, edificación. Porque les había dicho en un programa pasado que nosotros no conquistamos nuestras bendiciones cuando todo va bien. Nosotros no conquistamos las bendiciones cuando no pasa nada. ¿Sabes una cosa? Es precisamente porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, cuando el enemigo, dice la Biblia, viene como ríos, el Señor levanta bandera a favor nuestra y en contra de nuestros enemigos. La Biblia dice que ningún arma formada contra nosotros prosperará. Entonces el enemigo puede intentarlo, pero no prosperará. A aquellos que le buscamos en espíritu y en verdad, aquellos que pasamos, y perdóneme que se lo diga en cada programa, pero es que un cristiano no puede respirar, no puede sobrevivir sin alimento, no puede respirar sin el oxígeno de Dios, que es su palabra, no puede alimentar su espíritu, sino es a través de la palabra de Dios. Y perdóneme que se lo repita cada 8 días, pero es que es la verdad. Nosotros necesitamos, para cualquier tema de la palabra de Dios, nosotros tenemos que saber, que sabemos que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Así es que, hermanos, no sé si se puso... gracias. Hermanos, quiero decirles
que nosotros debemos de entender que la prueba más grande que fue dada por un ser humano fue en la cruz, y la hizo nuestro Señor Jesucristo. Él dio la prueba más grande allá en la cruz. ¿Qué muestra más grande nosotros podemos tener acerca del amor de Dios? A través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para con nosotros, Dios mostró su amor de forma real al mandar a su único Hijo Jesús a morir por nuestros errores cuando aún estábamos lejos de Él. Y para que usted me entienda un poco mejor lo que estoy tratando de describirle, permítame contarle a usted una historia. Este es un hombre que trabajaba en ferrocarriles, pero él no era conductor de ferrocarril. Su trabajo de este hombre era en un lugar remoto, donde había un puente muy largo. Antes de llegar al puente, el carril del tren se dividía en dos, porque iba en dos direcciones el tren cuando iba, pero también venían trenes de dos direcciones a horarios diferentes. Cuando el tren venía por el riel del lado derecho, el trabajo del hombre era dentro de una cabina, y lo que él tenía que hacer era cambiar. Si el riel del tren estaba para el carril izquierdo, él tenía que mecánicamente cambiar el riel hacia el lado derecho, por donde le decían que iba a llegar el tren. Si a él le avisaban que el tren venía del lado izquierdo, su trabajo era cambiar las vías hacia el carril y conectar con el carril del lado izquierdo. Cuando el carril del lado izquierdo atravesaba esa conexión, casi inmediatamente entraba a un largo puente donde atravesaba un largo río. Y quiero compartirles que en una ocasión él tenía a su familia viviendo muy cerca de esa área. Y lo que él no esperaba es que un día su pequeño hijo, como de 6 años, salió y quiso ir a explorar. Y al niño se le ocurrió caminar y trepar lo que era la montañita donde hacia arriba, donde cruzaba las vías del tren sobre el río. Y él comienza, era un puente larguísimo, entonces el niño comienza a caminar sobre el puente. Y el padre no se había dado cuenta. De repente le avisan que el tren venía de uno de los lados. Y el tren ya venía aproximándose y venía más cerca, cuando de repente el hombre se da cuenta de que su hijo viene atravesando en las vías de ferrocarril a través, ¿verdad?, sobre lo que era el puente. Y el hombre se da cuenta que el ferrocarril ya está aproximándose y que él tiene que tomar en ese momento una decisión, porque es hora de cambiar las vías del tren del lado izquierdo hacia el lado derecho de donde venía el tren. Pero con terror, él sabe que ahora debe de tomar una decisión. Él abre la ventana y comienza a gritarle a su niño que corra, que se vaya, antes de que él cruce las vías del tren hacia el lado de donde venía el tren. Pero el niño no lo escuchaba, él iba muy distraído. Tú sabes cómo son los niños, ¿verdad? Cuando éramos niños y explorábamos, se iba tremendamente distraído. Y el padre entra en un momento de desesperación porque se da cuenta que tiene que tomar una decisión. La primera es no cambiar las vías del tren hacia de donde venía el tren, y dejar que el tren se descarrile y mueran todas las personas que venían en ese tren. Y déjeme
compartirle que en ese tren venía gente tomando, venían borrachos, venían prostitutas. En ese tren venían muchos mentirosos, ladrones, gente estafadora. Venía mucha gente que no eran buenos y quizás unos cuantos buenos. Venía gente tremendamente borracha porque en el viaje habían tomado mucho. Venía gente blasfemando y diciendo malas palabras. Venía todo este tipo de gente que a lo mejor, humanamente hablando, si el señor, este hombre ferrocarrilista, hubiera dejado que el tren se descarrilara, no se hubiera perdido mucho, pero se hubiera salvado la vida de su hijo. Pero también él sabía que la segunda decisión era cambiar las vías del tren, de las vías hacia el lado derecho, para que el tren continuara su camino, sabiendo que su hijo iba a ser atropellado e iba a morir. Y yo quiero compartirte que al igual que nuestro Padre que está allá en el cielo, allá sentado, ¿tú crees que Él no veía cuando Él entregó a su hijo, a su único hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a morir por cada uno de nosotros? Porque mire, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que cuando la prostituta crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el sicario se arrepienta y acepte a Jesús en su corazón, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que aquellos blasfemadores que iban en ese tren, si aceptan algún día a Jesús, no se pierda, mas tuvieran vida eterna. Los mentirosos, las prostitutas, los ladrones. Para eso murió Jesús, y entre esas categorías estábamos tú y yo. Oh, no, yo no, pastora, yo no. Dígame una cosa, usted nunca mintió, nunca dijo una sola mentira. Bueno, sí, pero eran mentiritas pequeñas. Perdóneme, pero la Biblia no dice que las mentiras pequeñas te hacen menos mentiroso. Si usted llegó a mentir, y es más, hasta mentido como cristiano. Hemos mentido cuando hemos creído que no nos quedaba otra, ¿sí o no? Yo en mis inicios de Cristo, a mí a veces se me hacía fácil decir cuando llegaba tarde a un lugar, por la vergüenza de llegar tarde, yo les decía: perdón, es que había mucho tráfico. Y la verdad es que no había tráfico. Pero yo no quería verme mal, yo no quería, verme mal llegando tarde, pero ¿cuántos saben? Y gracias a Dios logré romper esa maldición mexicana de siempre llegar tarde, porque es triste que el pastor tenga que decir que un evento empieza a las 5 de la tarde, cuando en realidad va a empezar a las 6. Y lo hacen. He estado en iglesias donde me han citado antes y me dicen: pastora, es que les citamos 1 hora antes para que lleguen a las 6. ¿Sabes por qué? Porque muchos cristianos hispanos no tenemos la integridad, no tenemos la excelencia de darle todo al Señor cuando Él ya lo dio primero. Es una vergüenza que no sepamos amar a nuestro Señor Jesucristo y decimos que lo amamos, pero siempre llegamos tarde a la iglesia. Pero eso sí, después queremos que el Señor nos bendiga, que el Señor me responda a mis oraciones. Muchos de cansancio, flojera, no van a la iglesia porque no pueden ni levantarse. Y perdóneme, pero sé de lo que estoy hablando. Si esto no le aplica a usted, no se preocupe, deséchelo. Pero si conoce a alguien que vive de esta manera, ore por ellos. Porque la oración del justo, dice la Biblia, que puede mucho.
Cuando alguien ha entendido verdaderamente el gran amor que Dios tuvo para con nosotros, porque no hay un precio más alto que el que Dios pagó para darnos paz y vida. Paz, sí, paz dice la Biblia en medio de la tormenta, así dice la palabra de Dios. Paz en medio de la tormenta a los que pueden creer, porque los que no pueden creer, mis hermanos, son los que andan cargados, traen sus propias cargas, traen sus propios yugos, porque no han hecho ese cambio con el Señor. Tú le entregas tus cargas y tu yugo y te pones la carga de Él y su yugo, el cual la carga de Él es fácil de llevar y el yugo es ligero. Y nos cargamos, pero Él dice que podemos tener paz en medio de la tormenta. Cuando aquella ocasión que el Señor subió a la barca con sus discípulos y les dijo, vamos a ir al otro lado del lago. Escucha esto, el Señor ya había declarado, ya había dicho que iban a llegar al otro lado del lago. Es cierto, Jesús va en tu barca, pero no porque Él va en nuestra barca quiere decir que no vamos a tener vientos huracanados hacia nuestra barca. No quiere decir que no va a haber problemas en el camino de un lado al otro lado del lago. No quiere decir que no van a llegar las tormentas. Claro que van a llegar. ¿Tú crees que los discípulos en esa barca, sabiendo que Jesús iba con ellos, les llegó la tormenta? Empezaron a ver quizá las nubes, sentir los vientos y empezó a levantarse la marea, tanto que yo me imagino que las olas eran altas y sentían que la barca se viraba, se volcaba. Claro, y va a haber momentos de esos en mi vida, pero eso en nuestras vidas. Eso no quiere decir que Jesús no está en nuestra barca, pero tampoco significa que Jesús está durmiendo y no se da cuenta de lo que está sucediendo. Porque verdaderamente, hermanos, muchas veces cuando la marea sube y la barca parece que se va a hundir, quiero decirte que el Señor no está durmiendo, está más despierto que nunca. Está más despierto que nunca y está esperando a que recuerdes que Él está en tu barca, a que recuerdes que no solo Él está contigo, pero que Él te dijo, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Que Él te dijo, yo soy Jehová Jireh en tu prueba económica. Claro que debes de diezmar y ofrendar, porque si no, no le quiero mentir, Dios no puede proveerle a quien le está robando, y se lo tengo que decir porque alguien lo tiene que decir. Muchos pastores no quieren hablar de este tema por temor a que se le vayan las ovejitas, pero las prefieren en miseria, pobreza económica. Yo no te digo que te vas a ser rico, pero una cosa sí sé, que yo vivo una vida donde soy bendecida para bendecir a otros y no me falta nada. No te va a faltar nada. Ese 10% que tú lo das, el Señor lo convierte en un 150 en nuestras vidas. Pero ese no es mi tema de hoy, porque cuando tú amas al Señor y entiendes que el amor que Él tiene para ti es mucho más grande que lo que tú le puedes amar, cuando entiendes que su amor es tan incondicional, tan grande, que dio su vida por ti, dime qué no va a hacer por ti. La Biblia dice que Él dejará cielo y moverá cielo, tierra y cielo para venir a nosotros. Así dice la Biblia, que Él moverá el cielo y la tierra para acudir a nosotros en uno de los salmos. Y si tú lo crees, Él lo hará. Lo que pasa que mucha gente dice tener fe, pero no tienen fe. Lo que tienen, mis hermanos hermosos, preciosos, hermanas bellas, es esperanza. Pero nunca vas a tener fe si no lees la palabra, si no te congregas, porque la palabra es muy clara, que la fe viene por el oír y oír y oír la palabra de Dios, que la fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios. Por eso es que los que se llaman cristianos y no se congregan,
Tú puedes ir y mirar sus vidas destruidas, están en pobreza económica, porque por supuesto no están diezmando. Entonces viven una vida llena de problemas, pero dicen soy cristiano. Yo quiero decirte, nadie que verdaderamente es cristiano y que amas a Dios y que has entendido el amor de Dios puede dejar de congregarse, porque la fe viene por el oír y escuchar la palabra de Dios. Lo que sí es importante que te congregues en una iglesia llena del Espíritu Santo, con pastores llenos del Espíritu Santo, una iglesia donde hay oración, donde los pastores liderean la oración y no le dan ese trabajo a una ovejita de la iglesia, porque si tú lees la Biblia nunca vas a ver que un líder bíblico le dejó la batalla a una ovejita. Ellos iban a la batalla, y eso es la oración. Es una batalla al que los líderes, los pastores tienen que ir. Tenemos que llevar una vida de oración. Tenemos que llevar la oración, dirigir la oración en nuestras iglesias. He conocido lugares donde una hermanita lleva la oración y los pastores jamás se aparecen. Cuidado, porque no han entendido el llamado al que hemos sido llamados los pastores. No fuimos llamados a ser enriquecidos a la predicación de la prosperidad. Yo sí creo en un Dios que prospera, pero no podemos llevar los ojos de la iglesia a la prosperidad, pero sí debemos de enseñarlos cómo prosperar, y la Biblia dice que prosperamos gradualmente como prospera nuestra alma, y allí es donde muchos siervos se han desviado en cuanto a la prosperidad, porque piden que tienen que sembrar $1,000, esto, aquello. Yo te digo, a mí Dios muchas veces estuve en lugares donde se pidió una ofrenda y el siervo dijo, el Señor me dice que aquí hay gente que van a diezmar tanto o van a ofrendar. Y yo quiero decirte, en una ocasión yo dije, bueno, pues aquí me dijo el siervo, aquí hay muchos que tienen necesidad y el Señor dice que saques tu mejor ofrenda y que se la des al Señor. Y dijo él, pero ora. Esa es lo correcto, te tienen que decir que ores. Y yo quiero decirte, lo primero que yo dije es, no, yo estoy bien, yo no tengo necesidad. Pero se me olvidó que estaba como a un mes de salir del ejército militar, no iba a tener trabajo, yo creí que iba a depender totalmente por fe en el Señor, y yo siempre fui diezmadora, siempre vi cómo el Señor fue arreglando mis finanzas, pude pagar todo lo que debía, pero no solamente no me dio el dinero, me enseñó a ser buena administradora hasta que logré pagar mis deudas. Pero dentro de todo eso vi muchos milagros de finanzas, y en aquella ocasión el siervo dijo eso. Y lo primero que yo dije, bueno, esa palabra no es para mí, yo no tengo necesidad. Y en eso escuché la voz audible de Dios que me dijo, siembra $500. Y les voy a compartir que en mi banco solo tenía $500 y pesitos. Y el Señor me lo dijo a mí audiblemente. El siervo de Dios, yo lo conocía, era un gran siervo de Dios, conocía su vida, conocía su testimonio. Y cuando él dijo eso, yo dije, bueno, no creo que aplique para mí, pero me quedé callada y yo estaba orando cuando el Señor audiblemente a mí me dijo, da $500. Y yo quiero decirle una cosa, yo todavía argumenté con el Señor y le dije, pero Señor, es lo único que tengo en el banco y ya voy a salir del army, no tengo nada. Él no discutió conmigo, él no me dijo, tranquila hijita, créeme, yo te lo voy a multiplicar. No, él se quedó en silencio y solamente volvió a repetirme una vez más, siembra $500. Ya la segunda vez no pude argumentar con el Señor, y lo que hice en ese momento, mis hermanos, fue que
Saqué mi chequera en ese tiempo, escribí un cheque por $500 y fui y ya habían cerrado la ofrenda. Y lo tuve que esperar a que acabara el servicio y fui con el apóstol, era mi cobertura. Y le dije: Padre, el Señor me habló audiblemente que sembrara esto, ore por él. Y el apóstol oró. Y quiero decirte, un mes después, cuando salí del Army, salí como con $70,000 del Army. Si yo no hubiera sido obediente en ese día, yo no creo que esa bendición se hubiera desatado. Es más, creo que eran cerca de $80,000 lo que el Señor me regaló por $500 que me pidió. Era lo único que tenía. Y a veces Dios te va a pedir lo único que tiene, no porque necesita que le creas, no porque necesita tu dinero, es porque necesita que le creas y le demuestres que le confías en él, porque eso es el amor, confiar en Dios. Porque mira lo que dice Juan, primera de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, creído el amor que Dios tiene para con nosotros, que Dios es amor y Él permanece en amor y permanece en Dios y Dios en Él. ¿Quieres que Dios permanezca en ti? Permanece en el amor de Dios. Así lo dice. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Si quieres que Dios permanezca en ti, tienes que permanecer en el amor de Dios. Pero quiero tomar un pequeño break y vamos a leer algunos comentarios que ya nos llegaron. Y dice Brenda Díaz: buenos días, Dios le bendiga. ¿Usted cree que pueda orar por mí? Yo estoy con un poco de desánimo y me es difícil hacer las cosas bien, alinearme al 100. Claro que sí, Brenda Díaz, voy a orar por ti, pero déjame decirte una cosa. El desánimo, y precisamente el miércoles, hace 2 días, en el estudio bíblico yo predicaba del desánimo. Y algo que yo les enseñaba es que el desánimo lo primero que viene a hacer es a tratar de robarte tu llamado divino. Y tú lo acabas de comprobar, lo que enseñé, mi niña hermosa. Te es difícil hacer las cosas bien y alinearte al 100. Y Dios no se desalinea. Si tú y yo, mi amor, nos desalineamos 5%, el 100 es aquí, tú te desalineas 5%, Dios no se va a alinear al 95%, nunca. Nosotros tenemos que regresar al 100 por 1. Entonces, quiero animarte para que tomes, porque hay veces, mi amor, que toma decisiones de ser valiente y decir: hasta aquí, Satanás, hasta aquí, no me vas a detener más. Entonces, mi niña hermosa, el desánimo viene, así empieza el Señor a alejarte de Dios. Con desánimo, cuando ya uno se da cuenta, ya no es 5% que te desalineaste, ya es un 20%, y cuando mero siente ya es un 50%, y es mucho más difícil para regresar. Amén. Quiero orar por ti, Brenda. Papito lindo, en este momento yo levanto a Brenda Díaz. Tocas tu celular, la radio, la televisión, ahí donde tú estás. Estoy sintiendo el Espíritu Santo literalmente. Yo declaro, decreto y profetizo, Brenda Díaz, que ahí donde estás llega el poder, la gloria, la Shekinah de Dios a través del Espíritu Santo, y allí llega en este momento un toque del Espíritu Santo con poder y fuego. Ordeno todo desánimo, se va de tu vida, toda opresión, toda depresión,
todo lo que el enemigo ha querido lanzar, todo dardo satánico, ahora por el poder que hay en la palabra, por el poder que hay en el Espíritu Santo, recibes liberación de ese espíritu. Ahora se va toda opresión demoníaca, se levanta de ti aquí y ahora, por el poder que hay en tu palabra, en la palabra, por el poder que hay en el Espíritu Santo y ese bendito nombre que ha sido sobre todo nombre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, entra en Brenda Díaz y quema en ella con poder y fuego. Poder y fuego, por el poder que hay en la palabra, por el poder que hay en el Espíritu Santo y ese bendito nombre que ha sido puesto sobre todo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro, profetizo que más grande es Cristo en ti que el que está en el mundo, y si Cristo es por ti, para ti, nada ni nadie contra de ti. Ahora hablo a tu espíritu, Brenda, y en el nombre de Jesús te desatas y te levantas aquí y ahora. Levanta las manos ahí donde estás. Levanta las manos, Brenda, como señal de que rindes todo tu ser delante del Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, por el poder que hay en esa palabra poderosa, en el nombre de Jesucristo que no ha perdido su poder, en el nombre de Jesús. Ahora declaro, profetizo que ya está hecho. Ya está hecho. Abigail Juárez, amén, pastora, saludos. Gracias, Abigail, mi preciosa, gracias por tus saludos. Me encanta recibir tus saludos, Abigail. Envío palabra de bendición, de levantamiento, protección divina sobre ti, sobre tu familia, tu hogar, en el nombre de Jesús. Los cubro con la sangre de Jesucristo. Gabriela Morillo, Romanos 8:16 nos recuerda: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Gracias por añadir a mi enseñanza hermosa. Debemos tomar la decisión de seguir a Cristo, venga lo que venga. Muy cierto, Gabriela. ¿Sabes por qué, mi niña? Porque debemos de seguir al Señor, venga lo que venga y sin importar lo que venga, porque Él ya lo dio, lo pagó el precio más grande. Lo que tú y yo podamos atravesar nunca se va a comparar con el precio que nuestro Señor Jesucristo ya pagó. Él ya pagó un precio más grande y más terrible por ti, por mí. No hay nada que tú y yo podamos atravesar que se compare al gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante que quiero recordarles es que nos espera un lugar maravilloso allá en la gran Jerusalén espiritual, en el tercer cielo. Allá, como llamamos, decimos todos, vamos para el cielo. Y usted cree que no vale la pena superar, no vale la pena ser un valiente, porque el reino de los cielos lo arrebatamos los valientes. Amén. Claro que sí. Nos esperan calles de oro, mares como de cristal y una mansión que jamás podrá ser comparada con la mansión de Rockefeller o el hombre más rico que pueda existir en este planeta. Entonces la Biblia dice que allá no entrará nada inmundo, allá no va a entrar no pecado, no enfermedad, no iniquidad. Así es que, mis hermanos, saltemos los muros. La Biblia dice que podemos saltar los muros con Cristo Jesús. Podemos romper el cerrojo de bronce con Él. Él nos da las fuerzas como del búfalo. Él renueva nuestra juventud como las águilas. Él sana nuestros cuerpos. Él es grande y poderoso, mucho, mucho más grande que el gigante que David peleó. Por eso David supo enfrentar a Goliat, porque él entendió que el gigante estaba de su lado, y ese gigante es más grande que todo. En el nombre de Jesús. Vamos a la siguiente. Dice, ¿lo puedes entrar, mijo? A Edgar Solís.
A Edgar Solís, gracias, mijo. Mi familia necesita conocer a Dios. No necesita conocer a Dios, mija. Necesita conocer a Jesús. Y como hijos de Dios, sí está bien que a veces decimos, ay, es que amo a Dios, es que aquello. Pero acuérdate que aún Satanás se considera Dios. Y como pueblo de Dios debemos de aprender, mis niñas, a cuándo debemos de usar el nombre de Dios y cuándo el nombre de Jesucristo, porque el único nombre que tiene poder es Jesucristo. Si usted se va y se la pasa hablándole a alguien que vengan al conocimiento de Dios, que necesitas recibir a Dios, no, mentira, la Biblia no dice que necesitas conocer a Dios. La Biblia dice, nadie llega a Padre Dios si no es a través de Jesucristo. Y Satanás sabe que si hay un hombre que le hace daño, si hay un hombre que él odia, porque cada que usted y yo lo mencionamos, él tiembla, le duele, le lastima. Por eso debemos de acostumbrarnos a mencionar el nombre de Jesucristo. Y tú tienes que empezar a declarar, a decretar y a profetizar la salvación de tu familia. Usted, mira, hermana, yo le voy a decir una cosa, y yo estoy viviendo algo maravilloso en mi vida. Mi hermano, yo oré tantos años por mi hermano desde que me convertí hace como 25 años. Y en este tiempo mire, mi hermano vino a Cristo, se fue, vino, simpatizó y se volvió a ir. Y siempre me atacó. Siempre que yo quería convivir con él, se enojaba. Yo no podía mencionarle el nombre de Jesús porque, wow. Pero quiero decirle que sucedió una enfermedad muy grave en su vida y luego vino un problema en su trabajo donde alguien le hizo una mala tirada y lo están acusando. Y quiero decirte que a veces los cristianos sufren y tiemblan y ay, mi hijo, ay, no, ¿sabe qué? A través de esa situación yo pude mirar cómo Dios quebrantó a mi hermano. Y ahora por primera vez mi hermano me permite hablarle de la Biblia. Mi hermano aceptó al Señor Jesús como su único y verdadero Salvador. Pero quiero decirte una cosa, mis hijos. Edgar, uno tiene que orar por la salvación de nuestros padres y tú tienes que orar, mi niño hermoso, decirle, Señor Jesús, pido por la salvación de mis padres, mis tíos, mis primos, mis hijos, mis sobrinos, mis abuelos, mi esposa, qué sé yo. En el nombre de Jesús. Y después de que ya pediste unas cuantas veces, comienza a decir lo que yo hacía por años. Yo solamente decía años, yo jamás volví a pedir. Yo ya no le pedí al Señor porque yo confío que Él está trabajando. La Biblia dice, antes de que le pidamos, Él ya sabe de lo que tú tienes necesidad, Edgar. Ora por ellos. Ponlos en las manos del Señor y a través de los años he ido viendo familiares salvos. Todos los que se han muerto se han ido con Jesús, todos sin excepción. Y ahora el que más no me dolía ni me cargaba, pero que más anhelaba era la salvación de mi hermanito y ahora él es salvo. Ahora él está en medio del huracán y está buscando al Señor. Es más, el otro día le dije, ¿por qué no has pensado en congregarte? Y me dijo, sí, ya estaba pensando en ir a congregarme. Y le hablé también de los diezmos. Antes de que te retires, sé fiel con el Señor para que Él pueda bendecir tus finanzas. Y estoy viendo oraciones que parece que no sucedían, pero yo quiero decirte, después de 25 años mi hermano ya vino a afianzarse en los caminos del Señor. Y quiero decirte una cosa, Edgar, que eso no te desanime. Tú sigue creciendo. Llénate del poder y de la unción. Mira, cada vez que yo voy a México, a donde está toda mi familia, cuando hay reuniones familiares, mira, al terminar la fiesta, todos siempre vienen con la pastora Silvia Luis porque saben que soy pastora, me honran, ahora todos me honran y me respetan como pastora y todos antes de irse me abrazan y me dicen, manita, puedes ir a orar a la casa por mí, manita, cuando nos visitas para que vayas a orar por mí. ¿Sabes por qué? Porque han visto mi testimonio y yo llevo años orando
He visto familiares salvos, no todos, pero a mí no me preocupa, Edgar, porque yo sé que la palabra tiene poder y claro que vamos a orar por tu familia, Edgar Solís, pero tú también tienes que orar y a partir de hoy solo declara gracias por la salvación de mis tíos, de mis hermanos, de mis papás, de mis abuelos, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis primos. Solamente da gracias y desentiéndete. Entrégaselos y solo mantente dando las gracias porque eso es la fe, que sabemos que lo que hemos pedido ya está hecho. Yo no me preocupo, por ninguno de mis seres queridos y ese es solamente un consejo que yo te doy. Edgar, vamos a orar por tu familia. Papito lindo, tú conoces el corazón de Edgar y en este momento me uno a su fe para declarar, decretar y profetizar la salvación de su familia en el nombre de Jesús. Declaro, decreto y profetizo que ellos vienen al conocimiento de su palabra, de tu palabra, Señor Jesús. Haz lo que tengas que hacer en la vida de sus familiares para que ellos miren hacia arriba, Señor. Te damos gracias desde allá porque declaro y profetizo que Edgar Solís y su casa, como dice la palabra, son salvos, que él y su casa están sirviendo a Jehová de los ejércitos, que él y su familia te buscan en espíritu y en verdad, que ningún arma formada contra Edgar y su familia prospera, que ellos todo lo pueden en Cristo quien los fortalece, que ya no viven ellos, mas vive Cristo en cada uno de ellos. Esto lo declaramos, lo decretamos y lo profetizamos por fe, Edgar, y a partir de hoy solo di gracias porque yo y mi casa somos salvos, gracias porque yo y mi casa estamos sirviendo a Jehová de los ejércitos. Soledad Ramos: pastora, disculpe mi pregunta, cuando las cosas se ponen realmente difíciles, ¿cuál es el primer paso práctico que da para recordar mantenerme firme en él? Es difícil para muchas personas. Mira, mi niña hermosa Soledad Ramos, el primer paso que tienes que dar es meterte a la palabra como nunca lo has hecho. Porque la palabra restaura, la palabra te da fortaleza, la palabra te anima y cada que tú lees esa palabra, aun cuando yo estoy en pruebas y escucho los salmos, lloro, pero no lloro de dolor, lloro de que me doy cuenta que esa palabra es viva y eficaz y la creo y sé que se va a dar. Entonces la palabra número 1, mi niña, empieza a orar y métete a ayunar. Dile: Señor, voy a ayunar por esta situación. El ayuno no es para que la situación cambie, mi preciosa Soledad. El ayuno es para que mueras a lo que te estorba en la carne. Y cuando tú mueres al yo, entonces tus oraciones suben más y son más efectivas. La oración, la palabra y el ayuno. Amén. Mira, hermosa, cuando yo paso por pruebas así larguísimas, a veces me meto hasta en un ayuno, yo, de 3 días en agua. Pero te voy a decir, el ayuno no es algo que se hace. Si nunca has ayunado, no puedes hacer 3 días en agua. Yo lo intenté la primera vez y el Señor me dijo: tienes que aprender a caminar antes de correr. Comienza con ayunos pequeños. Si tú desayunas, almuerzas y cenas, ayuna tu desayuno unos días. Después dile: ahora voy a ayunar hasta la 1 de la tarde y después hasta las 3 y así sucesivamente vas incrementando. Así lo hice yo hasta que llegué a 3 días de agua. Pero también el Señor me ha mandado a hacer 2 veces 7 días de ayuno en pura agua. Entonces, métete a ayunar y eso combinado con leyendo la palabra. En la mañana, cada que tengas, si trabajas en tus breaks, agárrate tu teléfono y métete a leer el Nuevo Testamento, léelo como libro desde Juan hacia adelante y lee Salmos, léete el Salmo 91, Salmo 23 y Salmo 27 todos los días. Estos salmos son para que guerrees, ¿ok? Guerrea con el Salmo 91, 23
y 27. Decláralos 20 veces hasta que te sientas fortalecida y declara que el Señor no te dio espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Cuál es el primer paso práctico que da? Súbelo, mijo. Súbelo, porque recordar mantenerme firme, sí, ya. Lo que pasa es que nada más le había faltado un renglón, pero ya había leído lo suficiente. Entonces, mi niña hermosa, métete a la palabra. La palabra es lo que te va a llevar y vas a salir de ahí. Luego me escribes, te amo. Mire, mis hermanos, creo que era el último mensaje. Se nos terminó la hora, pero quiero decirle gracias por haber sintonizado tu programa Palabra en Acción, donde la palabra es más viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que corta hasta lo más profundo. Así es que los esperamos el próximo viernes a las 11 de la mañana en tu programa, ¿verdad?, Palabra en Acción. Ni no olviden que los amo con todo mi corazón, pero mi Cristo los ama mucho más. Hasta el próximo programa. Bendiciones. Gracias por acompañarnos al final del programa Palabra en Acción. Palabra en Acción. Conducido por la pastora Silvia Luis y patrocinado por la iglesia La Roca. Si te perdiste el programa, puedes ver la repetición a través del canal oficial de Shekina. Búscanos como Shekina 95.1 FM en YouTube, o bien a través de Spotify como Shekina Podcast 95.1 FM. Te esperamos la próxima semana a la misma hora, la misma frecuencia y el mismo canal. Gracias y que Dios te bendiga.